Hubo una época en que el dolor no era un síntoma, sino una penitencia, y la cura una plegaria entre tinieblas. Antes del bisturí, del microscopio, del saber escrito, la enfermedad era un misterio envuelto en fe. No se buscaban causas naturales, sino mensajes celestiales. Una fiebre no era un virus, era señal de un alma impura. Una herida que no sanaba, era un castigo enviado por fuerzas invisibles. Los médicos no llevaban batas, sino túnicas teñidas por siglos de superstición. Muchos ni siquiera eran médicos, sino monjes, barberos o viajeros que recogían saber de oídas. Y en los pueblos, en los rincones más humildes, el conocimiento no venía en libros, sino en susurros pasados de madre a hija, de anciana a aprendiz. Se hablaba de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que todo mal venía del desequilibrio entre ellos, y que restablecer ese equilibrio era restablecer la vida, pero no era sencillo, porque en aquellos siglos, sanar era un privilegio y un riesgo. El remedio podía costar más que la enfermedad. Algunos sobrevivían por milagro, otros por azar, y muchos por costumbre de resistir. En ese mundo, la medicina no era un derecho, era una esperanza débil, atada con fe, rituales y un poco de suerte. Y sin embargo, en esa oscuridad, floreció la semilla del cuidado, porque incluso en la edad de la ignorancia, el amor por la vida seguía latiendo, en cada intento por salvarla. En tiempos donde la sangre era misterio, dejarla fluir era un acto de fe. El cuerpo humano, según la sabiduría antigua, no era más que un recipiente de humores. Sangre, flema, bilis amarilla y negra, 4 fuerzas invisibles que decidían el destino del cuerpo y del alma. Y si uno de ellos crecía en exceso, el equilibrio se rompía, la enfermedad aparecía, y entonces había que liberar. Así nació la práctica de la sangría, una técnica ancestral, heredada de griegos y romanos, que encontró en la Edad Media su escenario más oscuro y más fervoroso. Pero los cuchillos no eran los únicos aliados. También estaban ellas, las sanguijuelas, criaturas pequeñas, silenciosas, pero investidas con un poder casi sagrado, colocadas con cuidado sobre la piel. Ellas se adherían y comenzaban a succionar. No era dolor lo que provocaban, sino una sensación extraña, como si la enfermedad se escapara, gota a gota. Se usaban en fiebres, hinchazones, migrañas, partos difíciles, donde la lógica moderna habla de síntomas. La medicina medieval hablaba de excesos que debían ser purgados, y aunque hoy sabemos que su eficacia era limitada, en ese entonces, ver la sangre salir, era ver salir el mal. Barberos cirujanos, médicos rurales y hasta clérigos las utilizaban. El pobre y el noble, por igual, confiaban en ellas, no por conocimiento, sino por costumbre, por desesperación, y por una esperanza tenue de alivio. Y si el paciente moría, no era culpa del método, era culpa del pecado, de la voluntad divina, o del destino, que ya estaba escrito. Porque en la Edad Media, sanar no era una ciencia exacta, era un ritual entre el cuerpo y el más allá. Antes de los laboratorios, antes de las agujas, existía un lenguaje olvidado, el lenguaje del cuerpo, leído a través del oro líquido. La orina, algo que hoy descartamos sin pensarlo, en la Edad Media era el oráculo del cuerpo. Los médicos medievales, algunos formados en universidades, otros guiados solo por tradición, usaban frascos de vidrio llamados matulae, donde recogían el líquido, y lo sostenían frente a la luz, como si fuera vino sagrado. Allí observaban todo, el color, la densidad, el olor, incluso los sedimentos. No era ciencia como hoy la entendemos, pero era, en su tiempo, lo más cercano al análisis clínico. Un amarillo pálido podía indicar equilibrio, un rojo oscuro, desorden interno, espuma, grumos, turbidez. Cada detalle era una pista, una señal que los médicos trataban de leer, como quien intenta descifrar un pergamino antiguo escrito por los dioses. La orina no era solo desecho, era testigo del alma, espejo del interior.
Existían incluso tablas ilustradas con más de 20 tonalidades, cada una vinculada a una dolencia distinta. El médico las consultaba con solemnidad, como un astrólogo contempla el firmamento, y aunque los errores eran frecuentes, lo importante no era la certeza, sino el acto mismo de observar, de escuchar al cuerpo, aunque fuera con los ojos, porque si el enfermo no podía hablar, la orina hablaba por él, y esa voz, aunque inexacta, representaba un paso hacia el entendimiento del cuerpo humano. Quizá no curaban siempre, pero buscaban señales, y en ese intento ya había un atisbo de ciencia, emergiendo tímidamente entre rezos y oscuridad. Cuando el cuerpo se agitaba sin causa aparente, cuando los ojos se perdían en la nada, no se buscaban virus, se buscaban sombras. En la Edad Media, lo invisible era temido, y lo inexplicable, atribuido a fuerzas mayores. Si alguien gritaba sin razón, si sufría convulsiones o delirios, no era enfermedad lo que veían, sino posesión. Los males del cuerpo eran vistos como castigos, pero los del alma eran señales de que algo más oscuro había entrado. Y entonces, no se llamaba al médico, sino al sacerdote. El exorcismo no era un espectáculo, era un acto de fe, realizado en silencio o con fervor, según el temor del momento. Palabras antiguas eran pronunciadas en latín, agua bendita se rociaba sobre la frente, y una cruz temblaba entre dedos exhaustos. Para muchos, la enfermedad era una grieta, una rendija por donde podían entrar espíritus malignos, y sanar requería cerrar esa grieta, con plegarias, con incienso, con la fuerza de lo sagrado. No todos los enfermos mejoraban, pero si el mal era espiritual, el remedio debía serlo también. A veces, bastaba con una confesión, otras veces, con ayuno, penitencia, o con ritos más intensos que se extendían por días. Y aunque hoy sabemos que muchas de esas manifestaciones eran síntomas de condiciones neurológicas o mentales, en su época eran vistas como señales de otro mundo, porque el cuerpo dolía, pero el alma era la que clamaba ayuda, y en la oscuridad de los monasterios, la cura no venía de una mano, sino de una invocación. Así, la medicina y la religión caminaron unidas, tratando de arrojar luz sobre lo incomprendido, y mientras tanto, en cada gesto, en cada rezo, una verdad más profunda se insinuaba, que todo dolor guarda algo de misterio, y toda cura también exige fe. En tiempos de tiniebla, lo que hoy tememos era considerado salvación. En la Edad Media, curar no era simple, el conocimiento era limitado, y lo desconocido, vasto como el cielo nocturno. Así, muchas sustancias que hoy consideramos tóxicas, eran empleadas como remedios, no por ignorancia absoluta, sino porque el dolor debía ceder. Aunque el precio fuera alto, el plomo se usaba para tratar hinchazones, aplicado en forma de pomadas o polvos. Aliviaba por un momento, pero lentamente envenenaba. El mercurio, brillante y tentador, era considerado una cura para males profundos, como las afecciones de transmisión sexual. Se aplicaba en ungüentos o inhalado como vapor. Muchos no resistían la cura, pero el intento era visto como noble. El arsénico, en dosis diminutas, se recetaba para combatir fiebres y enfermedades cutáneas. Una paradoja en polvo blanco. Curar con veneno era un arte de equilibrio, como caminar sobre una cuerda, sin ver el final. Pero no todo era mineral. El reino vegetal también ofrecía sus secretos y sus peligros. La mandrágora, con su raíz de forma humana, era usada como sedante y analgésico. Se decía que podía dormir el cuerpo, o dormirlo para siempre. La belladona, la hermosa dama, relajaba los músculos, pero en exceso podía cerrar los ojos del alma. Y el acónito, con su flor violeta, era llamado veneno de lobo. Y aún así, se daba a los hombres. Pero a pesar de todo, en las manos correctas, estas sustancias no eran solo letales, eran esperanza, porque cuando el dolor era insoportable, el riesgo parecía un precio justo, y entre los frascos de cristal, entre las raíces recogidas al amanecer, se tejía un pacto silencioso, sanar aunque fuera al filo de la muerte. Hoy lo llamamos imprudencia, pero en aquella época era valentía. En los márgenes del bosque, donde la luz apenas toca el suelo,
vivían las guardianas del conocimiento silencioso. No todas las curaciones nacían en monasterios o castillos. En los campos, en las aldeas más humildes, había mujeres que conocían las plantas, sabían cuándo recogerlas y cómo combinarlas para calmar la fiebre, detener el dolor o devolver el sueño a un niño enfermo. Se les llamaba curanderas, parteras, herbolarias, aunque muchas solo eran conocidas como la mujer que sabe. No aprendieron en libros, sino de sus madres, de sus abuelas, de la tierra misma. Sabían preparar infusiones de tila, cataplasmas con arcilla, o baños con flores maceradas. A veces, su voz era tan eficaz como sus remedios. Una canción suave, una oración entre dientes, una presencia firme cuando todo parecía perdido. Curaban con las manos, con la palabra, y con algo que hoy llamaríamos instinto, pero que entonces era visto como brujería. Porque ese conocimiento, cuando no venía de hombres, cuando no estaba escrito en latín, incomodaba. Muchas fueron respetadas, otras temidas, y algunas señaladas. Bastaba un parto complicado, una muerte inesperada, o una cosecha arruinada, para que los ojos se volvieran hacia ellas. El precio de su saber no era el oro, era el riesgo constante, porque en una época de superstición, la línea entre la medicina y la magia era tan delgada como un suspiro, y así, lo que debía ser gratitud, se volvió sospecha, y el don de sanar se convirtió en peligro. Pero aún en medio del miedo, ellas persistieron, no por ambición, sino por compasión, porque mientras existiera un niño con fiebre, una madre con angustia, un anciano con temblores, habría una mujer que, en silencio, recolectaría hojas al amanecer y volvería a intentar lo imposible. Aunque las hogueras se apagaron, aunque los frascos se rompieron, los ecos de aquella medicina antigua siguen respirando en nuestros días. Hoy, al entrar en un hospital, vemos luz blanca, instrumentos precisos, saberes milimétricamente documentados, pero en los pasillos silenciosos, aún caminan sombras de un pasado que no ha muerto del todo. La idea de purificar el cuerpo, de equilibrarlo, de que las emociones afectan la salud, no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La necesidad de creer que algo invisible nos cura, ya sea un fármaco, una energía o una plegaria, sigue viva, y aunque la ciencia ha sustituido a la superstición, la humanidad aún necesita rituales, aún busca sentido en lo que sufre, y alivio en lo que no puede controlar. El miedo a lo inexplicable no se ha extinguido, solo se ha transformado en preguntas más sutiles, y en respuestas más silenciosas. Incluso los antiguos errores dejaron una huella útil. El observar la orina fue el inicio del diagnóstico. El sangrado, por cruel que fuera, inspiró la idea de liberar al cuerpo de sus excesos, y aquellas mujeres, perseguidas por su saber, fueron el germen de la medicina comunitaria, del cuidado empático, de la escucha antes que la receta. Hoy honramos la ciencia, pero también es justo recordar el sendero, por el que llegó hasta nosotros, porque incluso en el error, hubo amor, incluso en la ignorancia, hubo intención de sanar, y quizás, eso es lo que permanece, la voluntad de aliviar el dolor ajeno, con las armas que se tengan, aunque solo sea una palabra, o una mano que sostiene la nuestra en la oscuridad. Así termina esta travesía, no como un juicio al pasado, sino como una mirada compasiva, a los que, en su tiempo, hicieron lo que pudieron, para que alguien más pudiera vivir un día más.